Hola a todos y bienvenidos al segundo podcast de Crianza Segura. Para los que no nos conocen, mi nombre es Carolina Quiroz Martén y yo soy una de las fundadoras de World Hope Group y nos dedicamos a la promoción de la seguridad y el bienestar infantil y la prevención del abuso. Y hoy de nuevo tenemos el honor de estar con dos psicólogas expertas en niñez y en todo lo que tiene que ver con estos temas que vamos a estar conversando hoy. Diana Castro y Mónica Berrocal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy otra vez. Gracias a vos, Eh, Caro. Buenos días, gracias a vos. bueno, no, muchísimas gracias. En el primer podcast conversamos un poquito pues sobre la importancia de hablar de estos temas, ¿verdad? Que la crianza de los niños nunca es fácil y al final es un trabajo entre todos y entre todos aprendemos también. Y recibimos unas preguntas muy interesantes, entonces hoy nos vamos a enfocar en contestar algunas de esas preguntas que nos mandaron. Unas las generalizamos un poco más para respetar la parte de mantenerlas anónimas y también para que sean preguntas que nos puedan aplicar a todos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pregunta para Mónica, pero Diala, obviamente, si después querés agregar, siempre nos encanta oír de las dos. Ok, entonces esta es una pregunta que me pareció muy importante, que es, ¿cómo podemos inculcar en los niños una costumbre de comunicación proactiva? Ok. Creo que lo más importante para empezar una comunicación abierta y proactiva entre padres, madres e hijos es que se den las condiciones para hacerlo. ¿Y cuáles son algunas de estas condiciones? Primero, tiene que existir un vínculo de seguridad, ¿verdad? Entre los papás y los niños. Yo me voy a sentir segura hablando con una persona que sé que me va a respetar, que me va a escuchar, que va a estar ahí para mí y que está de manera bastante constante presente en mi vida, ¿verdad? Es difícil que yo me quiera abrir con una persona que aparece en mi vida de manera intermitente o que no está ahí, ¿verdad? De manera consistente. Entonces, creo que la buena comunicación, la antesala o la buena comunicación es un buen vínculo afectivo, ¿verdad? Creo yo que también a la hora de comunicarnos hay un propósito que tiene el niño o la niña, ¿verdad? También hay un propósito que tiene el papá o la mamá, pero partiendo del niño o la niña, el propósito de comunicarme va a ser buscar algún tipo de contención, de información o de seguridad, ¿verdad? Con respecto a algo que está pasando. Entonces, sabiendo que ese es el objetivo, entonces yo como padre o madre tengo que responder a esto, ¿verdad? Si yo lo que voy a hacer es censurar, castigar, criticar, juzgar, regañar, no voy a estar respondiendo a esa necesidad. Si yo lo que hago es escuchar, acercarme con curiosidad eh, y, 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 darle al niño o a la niña la seguridad de mi confianza y de la certeza de la información que yo le voy a transmitir, ¿verdad? De que le estoy dando, no le estoy mintiendo, no le estoy haciendo cuentos, voy a poder responder a esa necesidad de comunicación del niño o la niña. Entonces, creo que es muy importante pensar que tenemos que cumplir con ese propósito, ¿verdad? Si lo que vamos a hacer es ponernos a juzgar, y a veces no lo hacemos de manera tan explícita, pero si a veces lo que hacemos es empezar a criticar o a hacer demasiadas preguntas sospechosas o a dar demasiadas opiniones, vamos a estar probablemente cerrando esas puertas y no generando un ambiente de seguridad, ¿verdad? Eh, y como digo, a veces no es tan evidente que estamos haciendo eso. Entonces creo que tenemos que realmente ser muy cautelosos en la actitud que tenemos a la hora de comunicarnos con ellos o ellas. A lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, la transmisión de la información de generación en generación ha sido algo clave para que evolucionemos como especie, ¿verdad? Entonces, hace muchos años no existían libros de texto, ni escuelas, ni universidades, ¿verdad? Y cómo aprendíamos cómo era el mundo, cómo era la cultura, cómo eran las prácticas de nuestras tribus, etcétera, se hacía por medio de la transmisión de información de las generaciones mayores a las generaciones menores, ¿verdad? Y eh, para que esto se pudiera hacer, tenía que existir o que se pueda hacer, porque todavía lo hacemos de maneras un poco diferentes porque ha evolucionado el mundo, tiene que existir una cosa que llamamos confianza epistémica, que es esta confianza en que la información que yo recibo de las personas de más autoridad o de más experiencia o más sabiduría es fidedigna, ¿verdad? Y es confiable,
¿verdad? Si yo desconfío de estas fuentes de la información, pues no va a haber una buena transmisión. Entonces, por eso es, cosas tan importantes como no mentirle a las personas, a los niños y niñas, es tan importante. Porque si yo pierdo mi autoridad como una figura de confianza epistémica, ¿verdad? De que realmente va a poder responder a las demandas de información de los niños y niñas, no, se va a perder esa comunicación, ¿verdad? Van a dejar de confiar en mí. Entonces creo que es muy importante entender que tenemos que ponernos como en una posición de ser una persona que va a transmitir información verdadera, de acuerdo a mis capacidades de comprensión, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo puedo manejar como niño o niña, sin mentiras, sin enredos, para que yo pueda realmente confiar. Y por lo tanto, quieras seguir abriendo ese canal de comunicación. ¿Verdad? Si yo me voy a sentir juzgado, voy a sentir que me mienten, que me están diciendo cosas que no me suenan, o que en vez de acogerme, están más bien censurándome y regañándome, probablemente yo cierre ese canal de comunicación. Entonces, como en resumen, creo que hay una antesala de un vínculo importante que hay que tener y además asegurarse que esta comunicación cumpla un propósito de, de, de ser efectivo, ¿verdad? Para las necesidades de los niños y niñas. Y gracias, Mónica, en serio, por esa respuesta. Qué interesante. Me encanta porque siempre aprendo de las dos y de todas estas respuestas, ¿verdad? Y lo de este vínculo de seguridad, qué importante desarrollarlo. Y algo que tal vez me pareció como muy nuevo, importante hoy es lo de entender qué es lo que el chiquito está tratando, ¿verdad? Y obviamente con adultos es lo mismo, pero a veces uno no entiende lo que el chiquito está tratando de decir, ¿verdad? Si es que ocupa información de algo, que uno le dé información, si lo que ocupa es un abrazo, si ocupa contar algo. Entonces, qué interesante eso de a veces cuesta entender, porque es como un idioma diferente, yo a veces siento el de niños y el de adultos, pero cómo entendemos que es el propósito de la comunicación para uno como adulto poder responder de la mejor forma a, ¿verdad? Ese objetivo, como que ayudarlos a lograr el objetivo de lo que está tratando de comunicar. Pero Claro, bueno. y agregando ahí un poquito, pienso yo, Caro, como que hay niños que, por ejemplo, quieren a veces contar cosas que hicieron mal, ¿verdad? A sus papás. Y uno pensaría, ¿cómo alguien va a querer decir, me jalé una torta, ¿verdad? O hice esto malo. Y en realidad es que hay un propósito, ¿verdad? De quiero procesar esto con vos, quiero que organices lo que acaba de pasarme o lo que acabo de hacer, ¿verdad? Si nosotros lo que hacemos es regañarlo, y si cerramos las puertas y el niño o niña va a decir, no puedo contar con vos, no te vuelvo a decir lo que hice mal, no sos una fuente que me ayuda a organizarme y a organizar lo que acabo de vivir. En cambio, si nos acercamos con curiosidad y de nuevo, no significa que tenemos que aprobar lo que hizo el niño o la niña. Los límites se valen y son súper necesarios. Lo que pasa es que los podemos poner desde una postura de curiosidad y de aprendizaje y no desde una postura de censura absoluta, ¿verdad? De una manera vamos a facilitar el proceso de aprendizaje y bien corregir y no repetir lo que pasó, y de otra manera más bien vamos a cerrar las puertas, convertirnos en unos militares que lo que están es censurándome y no personas seguras con quien hablar de las situaciones difíciles que inevitablemente todos los niños y niñas van a vivir o van a hacer, ¿verdad? Y es importante en este sentido, entonces digamos que este acto de comunicación termina siendo un acto de confianza, ¿verdad? De una confianza que se va cultivando en todas las interacciones cotidianas desde que se nace, ¿verdad? Que es muy importante que a veces la gente lo relaciona mucho la comunicación con el lenguaje. El lenguaje siempre existe desde que el niño puede emitir algún tipo de señal, ¿verdad? Pero entonces este acto de confianza, el niño lo va a evaluar de acuerdo con esta conducta, digamos, y generalmente hay dos conductas que son como las más importantes en la seguridad, ¿verdad? Que es ver que esta persona está disponible, o sea, que esta persona responde, ve mi necesidad y está ahí para mí, y la otra, por ejemplo, es el interés. Entonces, si yo siento que esta persona se interesa por mi vida emocional, por lo que a mí me sucede, por lo que yo tengo que decir y me escucha con paciencia, con interés, ¿verdad? Haciendo todo un contexto, ¿verdad? Como Mónica lo dijo perfectamente, ese concepto es importantísimo para acompañar y organizarle al niño lo que está sucediendo y explicarle por qué está sintiendo lo que está sintiendo, por qué está pasando lo que está pasando. Responder, digamos, desde la perspectiva de que el niño lo que necesita es calmar el malestar, calmar el estrés, sentirse mejor, evacuar una duda, comunicar una preocupación. Entonces, para hacer todo eso, realmente los adultos tenemos que mostrarle a los niños que su mundo nos interesa,
y nos interesa profundamente, porque cuando nos tienen que comunicar cosas difíciles no es fácil. Pensemos nosotros cuando tenemos que comunicar algo difícil, el susto, la angustia, cómo lo hago, ¿verdad? A algunas personas les sale más impulsivo, otras personas lo meditan un montón, otras personas se lo dejan aquí, ¿verdad? O sea, todo ese proceso viene marcado por esas mismas interacciones que nosotros tuvimos siendo niños y que ahora nos permiten decirlo más abierto y libremente, o más bien ahora somos más evitativos y nos reservamos más. Entonces, este acto de comunicar es un acto construido en interacciones de todo el tiempo. Y si los adultos fallamos, pues fallamos, pero lo decimos, ¿verdad? Y lo podemos narrar con ellos. Mira, no te escuché bien. Mira, pensé que era otra cosa lo que me ibas a decir. Discúlpame por no haber escuchado atentamente. Y hacemos actos de reparación, porque no todo el tiempo estamos con la paciencia, la disposición, el tiempo, ¿verdad? El estado mental y regulado emocional para estar acompañando, pero sí podemos enseñarles que nuestro interés es hacerlo, que aunque fallemos, verdaderamente queremos estar ahí para ellos en todo lo que tengan que transmitirnos y comunicarnos. Ahí, eso que dice Ala me parece valiosísimo, lo de la importancia de también reparar, porque a veces sí, no lo vamos a hacer perfecto, ni es la expectativa, ¿verdad? Y muchos papás o mamás o cuidadores tienen como este miedo de que, ay, pero es que, ¿verdad? El otro día me contó algo muy importante y yo no le di pelota, o yo a veces no le pongo atención porque estoy respondiendo mensajes de trabajo, o no sé, cosas así. Pienso yo que en reparar no solo es importante porque volvemos a restablecer esa confianza, sino también a la hora de reparar como que aumenta la complejidad de la interacción entre uno y el niño, al uno modelar nuevas maneras de poder resolver problemas, de poder encontrarse de nuevo, de poder comunicarse. Entonces pienso yo que hay un gran valor en reparar y a veces le tenemos miedo a fallar, pero si pensamos que la reparación trae también otro montón de cosas buenas, como que nos aprendemos a entender mejor, pienso yo que entonces nos sentimos, ¿verdad? No, pues saber que siempre podemos reparar nos da alguna tranquilidad y seguridad en que podemos ser buenos comunicadores con nuestros hijos o hijas, ¿verdad? No, muchas gracias y qué importante eso realmente, porque yo creo que ese es el miedo que a veces tenemos, que queremos hacer todo bien, ¿verdad? Y si fallamos, ¿qué? Pero yo creo que para eso estamos aquí, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo y oírlas a ustedes yo creo que da mucho esa confianza, que obviamente todo el mundo, todos los papás, mamás, cuidadores, teachers, pues van a hacer el mejor esfuerzo, pero si algo no lo hacemos bien o metemos las patas, pues podemos usar eso también como una oportunidad también de crecimiento para todos. Entonces, yo creo que eso es muy motivante en que podemos intentarlo y podemos seguir intentándolo y de eso se trata un poquito. Claro, no, da Bueno, mucho alivio saber que no hay que ser perfecto y que en reparar hay mucho poder. O sea, inclusive hay investigaciones en psicología sobre esto, sobre las interacciones cuando hay fallos en la interacción y cómo cuando se reparan, más bien aumenta la complejidad de la interacción entre la mamá y el hijo, el papá, el hijo, el cuidador, el hijo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estas investigaciones son muy esperanzadoras de que no tenemos que hacerlo perfecto y que en reparar hay mucho poder, definitivamente. ay, no, bueno, demasiadas gracias y yo creo que esto es una buena transición a la segunda pregunta, que es una pregunta más del punto de vista tal vez de un adulto, que es lo que hablábamos también. A veces como adultos, a veces tenemos nuestros propios procesos también y ocupamos manejarlo para poder también manejar una mejor relación con los niños. Entonces, esta pregunta es, ¿qué pasa si en una situación por experiencias vividas de abuso, algunas conductas que hacen personas de la familia me recuerdan eso y me generan un rechazo? No sé si tal vez podemos empezar con Dialá, ¿sabes? Claro. Cuando nosotros vivimos experiencias difíciles, todo queda grabado, ¿verdad? De diferentes maneras en no solo en nuestra biografía, en nuestros recuerdos, sino incluso en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hemos vivido experiencias difíciles, especialmente siendo niños, estas experiencias son abrumadoras. A veces no tenemos todos los elementos para comprender qué es lo que está pasando, qué tengo que hacer yo con todo esto. A veces no hay alguien que me organice la experiencia. A veces lo sucedido es muy fuerte para también las habilidades y capacidades que nosotros tenemos. Y entonces nuestro cerebro, para protegernos, ¿verdad? Realiza algo que es como guardar fragmentos de lo sucedido, pero no todo lo sucedido, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso se almacena en nuestra memoria
y en muchas ocasiones cómo se ve eso después, ya sea en un plano más inmediato o en un plano incluso a largo plazo, pensando en una persona adulta, que tal vez esa experiencia difícil me viene, por decirlo así, porque pasé por algún lugar y ese lugar me evocó algo, me evocó una inseguridad, un susto. A veces, por ejemplo, entonces puede ser algo que yo veo o un olor, ¿verdad? Me trajo toda una respuesta, por ejemplo, desagradable, puede ser de asco, puede ser de distancia, por ejemplo, porque ese olor me resulta repulsivo y es un olor de algo, por ejemplo, ligado con la experiencia. A veces puede ser, por ejemplo, el aspecto de una persona. Entonces puede ser las personas de tal tipo, uy, a mí me dan una sensación de inseguridad porque me recuerdan tal situación. A veces podemos tener también experiencias de que nos evoca alguna respuesta, pero no sabemos ni siquiera por qué, pero nuestro cuerpo sí sabe y clarito nos está diciendo, ¿verdad? Esto está siendo desagradable para vos. En algunas ocasiones, por ejemplo, algunas palabras o algunos sonidos o algunos ruidos pueden desencadenar igual una respuesta de desagrado. ¿Por qué? Porque son elementos de la experiencia vivida, ¿verdad? Que quedaron guardados en nosotros y que cuando estamos nuevamente expuestos a ellos, entonces, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un recuerdo, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema nervioso se nos activa y nos dice casi como rechazo o ¿verdad? Distánciese de eso porque eso puede ser riesgoso, peligroso. Realmente la función de nuestro cerebro de protegernos es tremendamente eficiente y hace cosas complejísimas para protegernos, ¿verdad? Entonces tenemos experiencias, por ejemplo, de papás que narran que algo de lo que hacen, dicen, cómo se comportan, cómo se ven, por ejemplo, sus hijos u otros niños les puede recordar algo de su propia experiencia, que tal vez fue una experiencia difícil para ellos siendo niños. Y eso a veces lo conocemos con el nombre de disparadores o detonantes, por ejemplo, los famosos, bueno, que ahora que tenemos tanto anglicismo ahora de los triggers, que la gente dice, y me hace mucha gracia porque las personas adolescentes y hasta los niños, es que eso me triggerea, dicen, ¿verdad? Entonces incluso lo utilizan como un verbo, ¿verdad? Y esto ya, digamos, ¿verdad? Que ha estado como el conocimiento de muchas personas, puede para muchas personas ser, entonces lo que me está pasando es que yo me estoy acordando de esa situación o de esa persona o de ese lugar o de ese olor y entonces, ¿verdad? Mi cuerpo está pidiendo que me aleje de eso para protegerme, que es una manera de resignificar, ¿verdad? Precisamente la experiencia vivida. Todos los papás vamos a tener experiencias guardadas, ya sea en forma de recuerdos, de imágenes o en nuestro cuerpo. Y estar alertas, por ejemplo, de que algo se nos detone, es importantísimo para poder hacer una crianza consciente. Una crianza en donde nosotros, digamos, en vez de reaccionar, podemos ponernos a reflexionar y pensar, ojo, ojo, porque esto que está haciendo mi hijo me está ocasionando a mí este rechazo, porque esto me está dando dolor de estómago, porque esto está haciendo, por ejemplo, que no ve, yo tengo una respuesta hasta, ¿verdad? Como fuerte con mi hijo, mi hija o algún otro familiar. Entonces, todos esos más bien se pueden convertir en signos para nosotros, para dos cosas en este caso, pueden ser para muchas. Uno, para empezar a preguntarnos, ¿por qué esto, esta situación, esta conducta, esta forma de ser, estas palabras, etcétera, me está generando a mí esta reacción tan visceral, ¿verdad? Como tan fisiológica? Es un momento de oportunidad para nosotros, en primer lugar, identificar qué de nuestra historia puede estar ahí apareciendo y reparar y sanar nosotros como papás, que es vital, y a la vez, ¿verdad? Poder precisamente abordar esto con los niños y las niñas, ¿verdad? Siendo nosotros claros en lo que nos está como sucediendo. Entonces, es muy importante que nosotros logremos resignificar esto y comprender que cuando tenemos una reacción así, el cerebro nos está alertando y nos está diciendo, cuidado, puedes estar en peligro. Esto está asociado con algo que fue difícil, ¿verdad? Entonces es una reacción protectora. Y al nosotros resignificar que es una sensación protectora, ¿verdad? Que es un recuerdo que está emergiendo, una sensación que está emergiendo para cuidarnos y protegernos, ya incluso podemos tener una posición diferente a, uy, esto que me molesta, esto que yo no tolero, esto que yo no soporto. Entonces ya darle, digamos, como un significado diferente puede hacer que a mí como persona cuidadora y adulta me posicione de una manera distinta. Ya sé que es que esto a mí me duele, ya sé que es que esto a mí me cuesta, sé que esto está ligado con algo que para mí fue difícil, no es mi hijo o mi hija, es esto que yo tengo que reparar en mí, ¿verdad? Entonces ya esa posición, digamos, hace que posiblemente yo tenga una respuesta más regulada, digamos, hacia los niños y las niñas.
Si nosotros podemos hacer el proceso de devolverle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo y recordarnos, yo ya estoy seguro, esto ya no me está sucediendo, esta es una experiencia o una sensación del pasado, voy a hacer algo para poder cuidarme y acompañarme esto que estoy sintiendo en este momento. Voy a tomar un momento para mí y poder hacer un acto de cuidado con uno mismo, ¿verdad? Ya ahí está trabajando un montón, digamos, de lo que esta situación está, ¿verdad? Generando o construyendo en ese momento. Pero también tenemos que saber si es el momento de pedir ayuda a otras personas, ¿verdad? En algunos momentos, incluso si hay pareja, podría ser que se le diga, mira, a mí esta situación me está costando y te voy a pedir que cuando esto suceda veas tal vez esta reacción en mí, veas que, ¿verdad? Que esto está sucediendo, por favor te encargues, ¿verdad? Y yo puedo hacer el acto cuidado y reparación conmigo misma. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Ha habido situaciones tal vez muy profundas, tal vez crónicas, y yo necesito un abordaje ya de una persona, digamos, que me pueda acompañar para poder recuperarme, volver a sentirme seguro y poder ejercer la parentalidad de una manera mucho más saludable y sana. Yo estoy de acuerdo. Para mí ha sido a nivel inclusive personal, ha sido muy poderoso darme cuenta que yo me puedo como cuidar a mí misma y yo me puedo regular a mí misma en momentos difíciles, porque suena como algo muy simple, pero muchas veces estamos como adultos totalmente disparados o triggereados, como dijo Diana, que ahora dicen chicas. Y a veces no hacemos esa pausa de decir, algo me está pasando y tengo el derecho de de cuidarme a mí misma y hacer algo para tranquilizarme. Entonces, pienso yo que si estamos en una situación donde alguien o algo me provoca una reacción, ¿verdad?, de mucha incomodidad, hacer esa conciencia y hacer algo para poder calmarme es totalmente válido. Desde las cosas más simples como hacer unas respiraciones profundas hasta separarme un poquito de la situación, ir y servirme un vaso de agua, no sé, ¿verdad? Un sinnúmero de actividades que podemos hacer pequeñas de autocuidado y de, ¿verdad? Autocuidado no entendido como ir a hacerme un manicure, ¿verdad? Que eso es otro tema, ¿verdad? Que no me refiero como a ese tipo de autocuidado, sino al autocuidado de regularme a mí misma. Creo que es muy importante. Yo misma a veces hago conciencia he estado como a nivel personal, como les dije, haciendo conciencia de que yo también puedo tener ese espacio para mí y de verdad es decir, no, creo que esto está haciendo mucho para mí, voy a respirar o voy a hacer algo para poder estar más regulada. Suena como algo muy simple, pero es algo tremendamente poderoso y que a veces no lo hacemos, ¿verdad? Y eso qué importante, porque yo a veces siento, digamos, que lo que sentimos como adultos es que tenemos que tener todo resuelto, que no deberíamos reaccionar, ¿verdad? Hay que reaccionar bien a todas las situaciones y si no, estamos mal. Entonces, yo creo que eso que ustedes comparten es como, le asegura mucho a uno que está bien, o sea, hay situaciones de, en crecer van a pasar situaciones, tal vez algunas más traumáticas que otras, pero siempre va a haber algún trigger, como dicen, ¿verdad? Siempre va a haber algún trigger de algo menor o mayor y yo creo que esto es muy bonito, saber reconocer que es un trigger, que no necesariamente es la otra persona, que tal vez es probablemente algo que pasó en un pasado y cómo entonces manejarlo y usarlo para una oportunidad para, ¿verdad? Sanar uno, de autocuidado, como hablan ustedes también, y también yo creo que es importante lo que mencionó también de la de a veces hay que pedir ayuda, ¿verdad? A veces es algo que no puede manejar uno, a veces pedirle ayuda a otro familiar o pedirle ayuda profesional y está bien, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata. Pero Claro. Y es importante que parte de la crianza consciente, la disciplina positiva, la crianza positiva y todas las nomenclaturas que ahora se utilizan, ¿verdad? Para favorecer esta forma de acercamiento, implica eh, más que estar, que es central, atento de las necesidades emociones de los niños, etcétera, es estar atento de uno. Es Totalmente. un acto revolucionario que uno como papá y como mamá esté constantemente revisándose. Porque como vos dijiste, me parece extraordinario lo que dijiste, hay cosas más pequeñas y cosas más grandes, pero parte de esta crianza, ¿verdad? Consciente,
e incluso de los planes de prevención en abusos, que todo va ligado, ¿verdad? Es poder ir teniendo yo cada vez más claridad por qué reacciono como reacciono, por qué pienso lo que pienso, porque a veces abordo una situación de una manera como tan asertiva y otras que no me sale para nada, ¿verdad? Y entonces poder estar revisitando eso con mucha compasión, yo siempre digo con mucha humildad, ¿verdad? Porque somos seres humanos, siempre que tenemos que trabajar en nosotros, es revolucionario para la crianza de los niños y para ejercer una parentalidad muy distinta. También, ¿verdad? Mucho más reflexiva y mucho más libre. Y no, qué importante, qué lindo eso de la compasión y la humildad, porque yo creo que ocupamos las dos y con uno mismo y pues con los demás, porque todos estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la última pregunta. Ok, la última pregunta que teníamos para hoy era, ¿cómo tener un balance de enseñar a los niños responsabilidad y autonomía, pero al mismo tiempo valorar y escuchar sus emociones y sus aspiraciones? Ok, esta es una pregunta muy, muy frecuente porque tendemos como a ver las cosas separadas una de la otra, ¿verdad? Tendemos a ver con autonomía a un lado del espectro y del otro lado del espectro la parte como de acoger, escuchar, ¿verdad? La parte más de sentirse vinculados. Y creo que mucho tiene que ver con que cuando pensamos en sentirse vinculado, sentirse seguro, escuchado, pensamos en el término que se usa, que es el término apego, ¿verdad? Que suena como apegado. Y estar pegado es como el opuesto de la autonomía, ¿verdad? Y de la autorresponsabilidad, etcétera. Entonces, se ha ido como generando como esta dicotomía, ¿verdad? Entre lo que es estar vinculado y lo que es la autonomía, ¿verdad? Y eso creo que no sé si será por el uso de la palabra apego, que suena apegado, ¿verdad? O por otro montón de razones, en realidad no es algo que está separado, es algo que está totalmente vinculado uno con el otro, ¿verdad? Si nos ponemos muy teóricos y nos vamos como a las bases de la teoría del vínculo afectivo entre los papás y los niños, cuidadores y niños, eh, en realidad John Bowlby fue su precursor, o sea, el que propuso esta teoría, ¿verdad? Y el que empezó a estudiar mucho estas interacciones de vínculo entre sus papás, papás y niños y mamás y niños. Eh, Él planteó una teoría en donde el vínculo que se establece, esta relación de cercanía, de contención, es la base de la responsabilidad, de la autorresponsabilidad, de la autonomía, ¿verdad? No es que uno es opuesta al otro, es que uno es necesario para el otro, ¿verdad? Y que yo puedo en el mundo salir y ser autónomo y explorar y sentirme seguro de resolver situaciones por mí mismo en la medida en que yo haya sentido que haya alguien ahí para mí y que sea alguien ahí para mí, para acogerme y como para cargar pilas cuando yo lo necesito, ¿verdad? Entonces, no es un balance, o sea, es un balance que existe, o sea, que tiene que pasar, ¿verdad? Porque no podemos estar pegados, ¿verdad? El apego no es estar pegados, todo lo contrario, pero tampoco se trata de fomentar una autonomía que el niño o la niña no está seguro para ir a ejercer, ¿verdad? Creo que una se da de la mano con la otra. Hay una intervención que me gusta mucho, un programa que se llama el Círculo de Seguridad, que tiene un diagrama que es muy bonito, se los voy a describir porque pues estamos en un podcast. El diagrama básicamente tiene como, es como un óvalo, ¿verdad? Así acostadito, en donde en un lado están unas manos, ¿verdad? Que representan esta sensación de sentirme acogido y contenido, y del otro lado está un niño explorando el mundo por sí solo, ¿verdad? Y entonces esto ilustra muy bien lo que es el vínculo, porque el vínculo es sentirse acogido suficientemente como para que yo tenga la seguridad de ir y explorar el mundo y sentirme como que puedo, ¿verdad? Ir y ser autónomo, ser responsable, encargarme de sus propias cosas, porque sé que hay alguien ahí para mí que me da esa seguridad para poder hacerlo. Y cuando ya estoy listo para regresar o necesito regresar a los brazos, ¿verdad? O al cariño de este cuidador o cuidadora, va a haber alguien ahí para cogerme de vuelta, ¿verdad? Y precisamente la presencia de esta figura, de esta base segura, ¿verdad? Tal cual, de esta figura de apego, va a hacer que yo pueda entonces ser más autónomo
y responsable de mí mismo, ¿verdad? Una se da con la otra, de la mano con la otra. Hay estudios muy bonitos, por ejemplo, sobre cómo los niños con vínculos más seguros, por ejemplo, están en un playground y son los que se atreven a explorar más, ¿verdad? Y los que van y se van aún más lejos de sus cuidadores y tienden a regresar o a volver a ver como para tener esa seguridad de que hay alguien ahí para mí que me da la seguridad de que yo puedo venir a hacer estas cosas solo en el play, ¿verdad? Por ejemplo. Eso me parece precioso. A veces los niños más inseguros más bien están demasiado pegados a su figura de apego y no tienen como esta seguridad de poder ir y explorar el mundo de manera segura. Entonces, en realidad, no es que uno está al extremo del otro y son opuestos, sino más bien uno se da de la mano del otro, ¿verdad? Y el hecho de que yo me sienta seguro en el mundo y tenga interiorizada esta figura de apego, ¿verdad? Que yo sé que hay alguien ahí para mí, que está ahí, aunque no esté conmigo literalmente, me da la seguridad de poder yo desarrollarme e ir desarrollando la autonomía, ¿verdad? Entonces, una se da de la mano de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de promover la autonomía, ¿verdad? En nuestros niños y niñas, lo tenemos que hacer desde una postura de mucho conocimiento de cuáles son sus necesidades y sus capacidades, ¿verdad? Porque yo no puedo esperar ni promover destrezas o tareas, ¿verdad? Que los niños y niñas no pueden ejercer porque no están listos para hacerlo, porque no tienen las capacidades, ¿verdad? Y para yo saber y tener ese conocimiento de qué puedo esperar de mi niño o niña, ¿verdad? Del que yo estoy a cargo, necesito tener un vínculo, porque es en el espacio de un vínculo seguro de conocimiento y confianza en donde yo conozco qué es lo que ese niño es capaz de hacer y hacia dónde lo puedo alentar y empujar, ¿verdad? Si yo no tengo esto, yo probablemente vaya a empujarlo a algo que no puede manejar, porque o ya sea, o no lo voy a empujar suficiente, ¿verdad? Empujar en un sentido positivo, no lo voy a alentar lo suficiente para que vaya y asuma sus responsabilidades y sea autónomo, o más bien lo voy a exponer a cosas que no está listo para manejar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es demasiado? A partir de conocer a mi hijo o a mi hija. ¿Cuándo sé yo que estoy exigiendo demasiado poco? A partir de poder conocerlo, ¿verdad? Al niño o a la niña. Entonces pienso yo que una se da la mano de la otra y cuánta responsabilidad yo puedo alentarlo a asumir depende de cuánto puede y cuánto puede depende de cuánto yo lo conozco, ¿verdad? Entonces, sí, pienso yo que al final uno está vinculado con el otro, ¿verdad? No podemos hablar como de cosas totalmente opuestas como, ¿verdad? El vínculo y la autonomía. Sí, no, qué También es, interesante. Ah, no, dale, Diana. ok, también es importante que, ¿verdad? Esa pregunta es como muy curiosa, ¿verdad? Porque es como si de un lado tuviéramos una cosa y del otro lado tuviéramos otra. Y cuando, por ejemplo, hablamos de validar las emociones y las opiniones, estaríamos hablando de generar un niño desde un bebecito, por ejemplo, para el cual el mundo es un mundo que responde, un mundo que está ahí para él, las relaciones pueden ser seguras y por ende lo que va construyendo sobre sí mismo, digamos, es como, bueno, yo debo ser muy carga para que el mundo ¿verdad? Esté conmigo, yo debo ser muy carga para que el mundo ¿verdad? Como que me responda, yo debo ser muy competente, ¿verdad? Se va sintiendo como una capacidad, ¿por qué? Porque ante la necesidad está recibiendo una respuesta y eso está totalmente relacionado, digamos, con validar porque es validarle la experiencia, validar sus emociones al estarle validando el llanto, el hambre, el frío y más adelante la necesidad de aprender, la necesidad de explorar, ir a jugar de manera más autónoma. O sea, todo eso es validar una experiencia que contiene emociones y opiniones. Entonces, al final, cuando estamos validando una experiencia, estamos haciendo que un niño sienta que tiene un lugar en el mundo y un lugar además importante. Y eso va generando, digamos, como la certeza de que puedo ir a explorar, como decía Mónica, porque sé que hay una persona ahí. Entonces, validar las emociones y las opiniones más bien genera todo ese camino fortalecido para que una persona pueda generarse de manera, ¿verdad?, más autónoma, ir explorando, ir aprendiendo de acuerdo con lo que, ¿verdad?, sus oportunidades de desarrollo, su trayectoria de desarrollo, como que vaya presentando. Entonces, tenemos que quitar un poco como no sé, la asociación tal vez que hay entre responsabilidad, autonomía y como dejar a la persona sola, ¿verdad? Tal vez es eso un poco, ¿verdad? Lo que tal vez nos han enseñado. Si usted se la juega solo, entonces usted va a aprender a ser responsable, autónomo, etcétera. Yo creo que son un poco como la visión que a todos nos han transmitido, ¿verdad? No es algo porque
digamos, aunque la teoría del apego tiene tantísimos años de existir realmente como todo lo que se transmite ahora a través de la disciplina de la crianza, ha tenido un auge durante los últimos años, ¿verdad? Antes era, Mónica, no sé si te acuerdas, más un concepto teórico, ¿verdad? Que uno veía en algunos cursos por ahí, pero digamos, el auge que está teniendo ahorita Complicado, ¿no? Sí. ¿verdad? Es totalmente distinto. Entonces, más bien, cuando validamos experiencias, emociones y opiniones, estamos construyendo personas autónomas. Entonces, más bien es la ruta que deberíamos como empezar a conocer, ¿verdad? Y verla traducida también en la vida de los chicos. Exacto, yo ahí quisiera agregar, porque últimamente pienso yo que ha habido como un auge grande de esto de que, ¿verdad? Hay que estar ahí para los niños, hay que atenderlos, hay que responder a sus necesidades, cosa que por supuesto que es fenomenal, pero creo que también se ha ido como malinterpretando un poco esta teoría en la medida de que hay papás que, y mamás, cuidadores que piensan que, que tienen que resolverle demasiado a sus hijos, ¿verdad? Y que acogerlo demasiado, en el sentido negativo, ¿verdad? De que entonces, ¿verdad? Tiene miedo, entonces lo acojo en vez de empoderarlo para que vayamos y enfrentemos lo que te da miedo, ¿verdad? Como que han terminado a veces como sí, como más bien en vez de apegados, pegados, literalmente, y esa no es la teoría original, ¿verdad? O sea, ni la teoría que es positiva para el desarrollo de los niños y las niñas. Lo que es positivo es entender que yo funciono casi que como un trampolín, ¿verdad? Como un andamio que sostiene, pero que también fomenta que el niño o la niña vaya y enfrente cosas difíciles y enfrente lo que le da ansiedad, sienta que es competente en el mundo, que puede hacer cosas difíciles, que puede ejercer poder sobre sí mismo, ¿verdad? Y sobre su mundo. Entonces, por eso creo que es tan valioso eso que dice de Alá, que cuando yo le respondo a un niño a sus necesidades y lo acojo y le sigo sus pautas y, ¿verdad? Lo cubro cuando tiene frío, le doy de comer cuando tiene hambre, etcétera. Estoy comunicándole al niño y a la niña, sos importante y sos capaz de comunicar y buscar que se te atienda, ¿verdad? Y en esta formación de sí mismo, yo soy importante para los demás, entonces voy a desarrollar una seguridad que me permite ir y después ser autónomo de acuerdo a mis capacidades en desarrollo. Entonces, creo yo que eso es muy importante, no interpretar que ser un buen papá o ser un buen mamá es estar de manera absolutamente atenta y respondiendo a todas las necesidades y resolviéndole todo a los niños. Todo lo contrario, es más bien darle la seguridad de que estoy aquí para vos y sé que vos puedes hacer las cosas por vos mismo y que tus habilidades te van a permitir ser autónomo y asumir responsabilidades cada vez más difíciles, porque al fin y al cabo ese es nuestro trabajo como cuidadores o cuidadoras, preparar a las personas para que también en el futuro se puedan hacer valer por sí mismos también. Esa es una gran tarea que tenemos, ¿verdad? Qué lindo y muchas gracias a las dos por la respuesta, como esa importancia del balance entre tener un espacio seguro, crear el espacio de entendimiento, de seguridad, de acompañamiento, que los fortalece exactamente para que ellos vayan, exploren, para que sepan cómo manejar diferentes situaciones y no como que uno les tiene que resolver todo, porque entonces Exacto. más bien es como que uno, ¿verdad? Les está diciendo, vos no lo puedes hacer, yo te lo voy a resolver todo, sino que si no lo puedes hacer, aquí estoy para que lo hagamos juntos, aquí estoy para que lo resolvamos juntos. Entonces, qué bonito eso y yo creo que se nos devuelve a la segunda pregunta también de uno como adulto, ¿verdad? Igual uno como adulto, ¿eh? Si yo no lo puedo hacer, pues aquí está la comunidad también para apoyarnos juntos, para resolverlo juntos. Yo creo que eso es importante tanto para niños como para adultos, ¿verdad? Todos necesitamos como esa base segura para poder ir y crecer y explorar y yo creo que estamos pues siempre en ese desarrollo constante, eh, tanto en la niñez como en la segunda niñez, digo yo, ya de adultos. Qué importante que incorporemos ahora que Mónica hablaba de la reparación también, eh, el conflicto y el error como parte de la vida, como elementos que ahí tenemos que estar también, porque creo que incluso son las instancias de mayor aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si somos cuidadores que estamos evitando que los chicos cometan errores, sabemos que se van a equivocar, que se equivoquen, ¿verdad? Sabemos que eso puede ser conflictivo, ¿verdad? Hay que aprender, digamos, tiene que aprender a gestionar eso, ¿verdad? Todo de acuerdo con su etapa, su desarrollo, etcétera. Pero son de esos malentendidos, ¿verdad? Que se generan a través, digamos, siempre, ¿verdad? Como de tal vez teorías extendidas en diferentes, ¿verdad? Lugares, pero el poder, por ejemplo, incluso pensar, escuchar las emociones y los pensamientos en los errores y situaciones de conflicto es maravilloso y es totalmente necesario.
Y yo creo que sería una cuestión de preventiva para escuelas y colegios de una manera también enorme, porque de la socialización que se da en las escuelas y colegios es por horas de horas, ¿verdad? Y con múltiples actores. Entonces también es importantísimo que llegaran un poquito más fogueados en el tema. Claro, no, no, Sí. totalmente. No, Estoy de acuerdo. No, y uniéndome un poquito a lo que dice Diala, yo creo que también cuando preparamos, estamos dando una señal al niño o la niña y a nosotros mismos también de que los problemas se pueden superar, de que el mundo es algo que yo puedo manejar, de que los conflictos no me asustan, ¿verdad? Y qué lindo crecer con una idea de que las cosas se pueden arreglar, de que los momentos difíciles se pueden superar. Esa es la base de la salud mental, ¿verdad? Saber que lo difícil se puede hacer fácil, que lo complicado se puede resolver, ¿verdad? Entonces, cuando comunicamos, cuando preparamos, estamos también comunicando que el mundo ¿verdad? El mundo es algo que podemos manejar, que podemos navegar situaciones difíciles. Y a la vez también que cuando alentamos al niño o a la niña a ir asumiendo sus responsabilidades, su autonomía, estamos también comunicándoles, sos competente, sos capaz, vos podés, ¿verdad? Y tener interiorizada una imagen de uno mismo como alguien capaz, que puede resolver cosas difíciles y que el mundo, por más complicado que sea, lo puedo manejar, ¿verdad? Es definitivamente la base de la salud mental, ¿verdad? El saber que yo puedo hacer cosas difíciles y que las situaciones complicadas las puedo superar, que tengo capacidad. Qué importante empezar a enseñar eso desde el día uno de la vida de las personas, ¿verdad? Que lo Así difícil lo es. podemos hacer fácil. sí, no, qué valioso. Yo creo que justo por eso es que empezamos este podcast, ¿verdad? Porque no todo es perfecto. Yo creo que de eso se trata la vida, de que aprendemos de los conflictos, aprendemos de los problemas, aprendemos de situaciones difíciles también. No tienen que, ¿verdad? Esa situación difícil no tiene que ser lo que nos marca por el resto de la vida de una forma negativa. Se puede transformar en algo positivo con el apoyo, ¿verdad? Y el entendimiento correcto también. Y yo creo que de eso se trata, que estamos aquí pues aprendiendo juntos y pues muy agradecidos a los que nos mandaron preguntas también, nos pueden seguir mandando preguntas, vamos a estar reuniéndonos de nuevo el próximo mes. Muchas gracias otra vez, Diala y Mónica, por acompañarnos hoy y gracias a todos y nos vemos en un mes. Chao. Chao. Chao.